En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, familia? Soy Armando, misionero de la alegría. Un gusto compartir con ustedes en este día domingo, Día del Señor, en el que he querido compartir con ustedes el tema del discernimiento, lo que va referente a los estados y fuerzas espirituales, la lucha interna y su manejo. Para ello he querido dividir el tema en dos partes. El día de hoy, pues veremos la primera parte, en donde nos encontraremos con varias definiciones de la consolación, de la desolación, los espíritus, y posteriormente después veremos ya propiamente cómo discernir una consolación, una desolación, cómo enfrentarnos a estas realidades espirituales, cómo buscar las causas. Todo esto referente pues a nuestra vida espiritual, que a veces no sabemos cómo reflexionarla, no sabemos cómo atenderla. Y la intención de este día pues es comenzar a aclarar un poco estos temas. Digo aclarar un poco porque efectivamente todas estas realidades pues son bastantes abundantes, con muchos matices en muchas ocasiones, y no es sencillo tratar de englobar todo, pero creo que iniciarlo de esta forma en la que lo veremos en este día pues ya es un gran avance. Primero decir que cuando nosotros hacemos un discernimiento, ya en otra ocasión habíamos platicado qué es el discernimiento. Pues bien, hoy con decir esto, el discernimiento cuando nosotros lo hacemos, lo primero que resalta, lo primero que nos damos cuenta es, por una parte, el papel del buen espíritu y por otra, mi propia actuación libre. Y esto es muy importante porque a veces los mezclamos como si fuera una masa homogénea, y la realidad es que son dos cosas distintas. Lo que yo decido hacer y el buen espíritu que me invita a actuar de cierta forma. Puede coincidir, puede ser que las invitaciones que el buen espíritu me hace, yo después libremente las elija y las haga. Cuando nosotros hablamos de los espíritus, independientemente de cuál sea, es decir, el bueno o el malo, estos se expresarán en una fuerza o en un impulso dentro de un estado espiritual. ¿Qué es ese impulso, esa fuerza? Justamente son los movimientos, las acciones, aquello a lo que me invita a hacer el espíritu. Cuando se habla del buen espíritu, decimos que es una moción. Las mociones son aquellos impulsos del buen espíritu para mi vida. Lo opuesto, el mal espíritu, cuando me invita a hacer algo, cuando me mueve, le llamamos treta. De tal forma que las mociones y las tretas son los impulsos de los espíritus. Por una parte, la moción es del buen espíritu y la treta es del mal espíritu. Estos impulsos se dan dentro de un estado espiritual o de una expresión. ¿Cuáles son estos estados espirituales? La consolación y la desolación. Son 4 conceptos que estaremos moviendo de un lado a otro, tratando de distinguirlos, de apreciarlos, de identificarlos. Por ahora, quedarnos con esta parte. A veces nosotros hablamos de la consolación o incluso de la desolación, y lamentablemente muchas veces lo hacemos sin saber exactamente a qué se refiere eso. ¿Qué es una consolación? La consolación es cuando dentro de mí, en mi interior, se presenta un movimiento, pero ese movimiento va a estar caracterizado por los siguientes puntos.
Lo primero es, se siente lleno de amor hacia Dios, hacia el Señor. Eso es consolación. También cuando se tiene un deseo fuerte, o pueden ser a veces lágrimas, por las cosas de Dios, o todo aquello que se mueva hacia la realización del reinado de Cristo, de Dios. También cuando se acrecienta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, es una consolación. De igual forma, toda alegría interna. Esto que yo acabo de comentar, cuando nosotros lo experimentamos como un movimiento interno, podemos decir que nos encontramos en un estado espiritual que se llama consolación. Cuando me siento lleno del amor del Señor, que lo amo, que Él me ama, que tengo un deseo fuerte hacia Él, que a veces lloro por mis pecados o por la pasión que Cristo sufrió, cuando crece mi fe, mi esperanza, mi caridad, todo esto que se ordena hacia el reino de Dios, se le llama consolación. Lo contrario, la desolación, evidentemente es un movimiento interno lleno de oscuridad, de turbación, de inquietud, de una inclinación también hacia las cosas mundanas, hacia las cosas de este mundo. Todo aquello que el mundo me ofrece cuando mi corazón se encuentra inclinado hacia eso y no hacia Dios, es una desolación. Cuando tengo desconfianza y he perdido la esperanza, también lo es. Cuando me encuentro tibio o triste y con estos sentimientos de estar como separado de Dios. Ojo, punto muy importante, el hecho de que yo me sienta separado de Dios no significa que yo lo pueda estar, porque habrá ocasiones en las que yo me pueda sentir que estoy lejos de Dios, puedo estar tal vez pasando por un desierto espiritual, pero el hecho de que yo me sienta separado no indica necesariamente que me haya separado de Dios. En la desolación aplica algo así también. Cuando yo me siento como separado de Dios, significa que puedo estar en una desolación, con todas estas características, pues. Esos son los estados espirituales. Y tanto la consolación como la desolación lo estaremos viviendo a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, no es que durante un tiempo estemos en desolación y después pasemos a la consolación y ahí nos quedemos. O viceversa, estar en consolación y en desolación y creer que así vamos a morir. Eso es incorrecto. A lo largo de toda nuestra vida nos estaremos moviendo de un lado hacia otro. Hay algunas causas, pero eso será para otro momento cuando lo explique. Por ahora solo aclarar. La consolación y la desolación son estados espirituales en los que yo me voy a encontrar a lo largo de toda mi vida. Ahora bien, dentro de esos estados hay fuerzas espirituales, que es lo que comentaba hace rato. ¿Cuáles son las fuerzas espirituales? Las mociones y las tretas. La moción es aquello que brota del buen espíritu y significa que me va a llevar hacia Dios y hacia su reino. Cuando en mi interior se presenta algo que me lleva a acercarme, a vivir con Dios, con mi Señor y con su reino, significa que dentro de mí se produjo una moción del buen espíritu. Por lo contrario, cuando aquello que se mueve dentro de mí me orienta en un sentido opuesto, es decir, a apartarme de Dios y de su reino, significa que se produjo una treta, es decir, algo del mal espíritu. Ahora bien, es importante también aclarar que tanto las mociones como las tretas son movimientos internos que se dan en nuestra alma por los espíritus, pero no necesariamente les tengo que hacer caso. Eso es muy importante. Es decir, no porque yo reciba una treta del enemigo que me diga, pues, el día de hoy no hagas oración, no significa que yo le tenga que hacer caso, ¿sí? Y todos estos factores, es decir,
los estados espirituales como las fuerzas espirituales tienen una interrelación. ¿Qué significa esto? A lo largo de la experiencia espiritual lo podemos constatar. Como decía, consolación y desolación es algo que a lo largo de nuestra vida vamos a estar moviéndonos de una a otra. Y dentro de la consolación y la desolación habrá mociones y tretas. Es decir, cuando yo me encuentro en una consolación, el buen espíritu actuará más en mí. ¿Qué significa? Que recibiré más mociones del buen espíritu, que me acercarán más a Dios, hacia su reino. Cuando yo me encuentro en desolación, lo que más tengo son tretas, es decir, el mal espíritu que me invita a realizar o a dejar de hacer algo. Cuando yo me encuentro en la consolación, también el mal espíritu actúa en mí. ¿Y qué va a hacer el mal espíritu si cuando yo estoy en consolación, significa que me encuentro en el camino de Dios, en su amor y en el servicio? Y esto hace que yo tenga más mociones, es lo que acabo de comentar. Pero también voy a tener tretas, donde el mal espíritu intentará llevarme hacia la desolación, ¿sí? Es decir, no porque esté en la consolación significa que el mal espíritu me va a ignorar. No, también se va a hacer presente, pero lo que más va a estar dentro de mí son mociones del buen espíritu, porque estoy en consolación. Lo contrario, cuando yo estoy en desolación, lo que más tengo son tretas. Es decir, el mal espíritu quiere que yo me quede ahí. Y no solo eso, quiere que me hunda más, que me aterrice más ahí en el lodo, en el fango. Pero el buen espíritu también se va a hacer presente. No nos deja solos. Y se hace presente mediante ciertas mociones. ¿Para qué? Para sacarme de esa desolación que estoy viviendo. De tal forma que, ya sea en consolación o en desolación, ambos espíritus van a moverse en mí. Solo que uno se va a hacer más presente que el otro, dependiendo de en qué estado espiritual yo me encuentre. Con esto nos vamos dando cuenta que discernir aquello que se mueve dentro de mí se comienza a volver muy complejo. Pero ¿qué pasa? Lo podemos en un principio sintetizar de una forma muy sencilla. Ya después lo podemos profundizar y abundar más dependiendo de nuestro contexto, de lo que estamos viviendo, de lo que buscamos discernir. Pero en un primer momento hay una regla básica, que es hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué experimento? Y la segunda, ¿a dónde me lleva? ¿Por qué experimento? Me debo de preguntar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Una consolación o una desolación? Y dentro de ese estado espiritual, ¿qué estoy experimentando? Si emoción o treta, ¿sí? Y después, ¿hacia dónde me lleva? ¿Hacia el reino de Dios o me aleja de él? Con estas dos preguntas puedo resolver ya fácilmente lo que está pasando en mi vida. Por ejemplo, ¿qué experimento? Me siento en desolación. ¿A dónde me lleva? Esa desolación me lleva hacia el reino de Dios, porque puede darse. Entonces, ¿qué hago? Me mantengo ahí luchando, orando más, intensificando mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque me está llevando hacia el reino. Otro caso, me siento en consolación y me lleva hacia el reino, me mantengo con lo que estoy haciendo. Otro caso, me encuentro experimentando una moción, es decir, algo del buen espíritu, o una treta. ¿Hacia dónde me lleva eso que quiero hacer? Si me lleva hacia el reino, claramente es una moción porque es el buen espíritu. Si me aleja del reino de los cielos, obviamente es una treta, es el mal espíritu, el enemigo que quiere que yo me aleje.
Y entonces así es como lo podemos resolver muy fácilmente. Ahora bien, dentro de nuestra vida espiritual, a veces con todo esto del discernimiento podemos caer en errores debido a que no sabemos distinguir un estado natural de mi cuerpo, bueno, de mi ser, que puede ser el estado fisiológico o el psíquico, del estado espiritual. Lo explico. Un estado espiritual es distinto de un estado fisiológico. Por ejemplo, yo puedo estar experimentando físicamente dolor. Es decir, me duele una parte de mi cuerpo. O un estado psíquico. Puedo estar experimentando, por ejemplo, depresión o puedo estar viviendo ansiedad. Y esto a veces nos lleva a creer que el estado espiritual es lo mismo. Y la realidad es que no. Puede darse. Pero a veces no sabemos distinguir cuando es un estado espiritual de cuando es solamente un estado natural, digámoslo así. Y entonces habrá ocasiones en las que se confundan, por ejemplo, un estado psíquico, la depresión, con la desolación. Es decir, puedo yo estar confundiendo un estado psíquico, la enfermedad mental de la depresión, con una realidad totalmente distinta que es la desolación, en donde me siento separado de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque para solucionar una desolación tengo que hacer ciertas cosas, que no son las mismas que tengo que hacer para solucionar la depresión. De ahí la importancia de aprender a distinguir que no es lo mismo un estado espiritual de un estado fisiológico o de un estado psíquico. ¿Qué si es el estado espiritual? Es aquella sensación, aquel talante, ya sea positivo o negativo, que haciendo un proceso de discernimiento, interpretándolo, concluyo que hay ahí una realidad espiritual, ya sea del buen espíritu o del mal espíritu. Por eso puede haber ocasiones en las que un estado espiritual, por ejemplo, puede darse que yo me encuentre muy triste, muy agotado, que ya no quiero hacer nada, que no me quiero ni levantar. Eso puedo interpretarlo en clave de los espíritus y decir, ok, lo que estoy viviendo es un estado espiritual. Y entonces lo separo ya inmediatamente de un estado psíquico. No tengo depresión. O viceversa. Ahora, San Ignacio, quien hace toda esta cuestión de los ejercicios, habla de semanas para designar dos cosas. Por una parte, cuando el espíritu ataca. Esa es la primer, digamos, diferencia. Y dice que en la primera semana su forma de actuar, de atacar, es de forma descarada, es decir, muy evidente. Sin embargo, en la segunda semana, dice San Ignacio que el mal espíritu actúa de forma encubierta. Es decir, no se le ve, está ahí escondido. Esto es cuando San Ignacio habla de semanas. Y entonces aprender a identificar en qué semana, digámoslo así, me encuentro viviendo. Y cuando se hace, por ejemplo, los ejercicios espirituales ignacianos, entra esta cuestión de las reglas. Y las reglas del discernimiento se dividen en la primera semana y en la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera semana el mal espíritu ataca descaradamente, muy evidente, y en la segunda está encubierto, que no se le vea, que no se le descubra, pero está presente. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, el proceso espiritual de una persona. Y entonces San Ignacio dice, aquellos que van de pecado en pecado mortal, un grupo de personas, y el otro
aquellos que van intensamente purgando y de bien en mejor subiendo. ¿Esto para qué lo hace San Ignacio? Para indicar que se puede hablar de una época espiritual en donde el mal espíritu me va a tratar de trabajar, de seducir de una forma particular. Si yo me encuentro de pecado en pecado mortal, cuando lo veo desde la óptica espiritual, me daré cuenta que es muy descarado, es muy evidente el cómo me propone el pecado, por ejemplo. Sin embargo, si yo ya me encuentro purgando mis pecados y dice San Ignacio de bien en mejor subiendo, me daré cuenta que desde la óptica espiritual el mal espíritu se encuentra encubierto para que yo no le descubra. Y así hay que tener en cuenta cómo se va dando todo ese proceso de avance, de crecimiento, mis actitudes, momentos de prueba, de conversión, que siempre estén dirigidos por la acción del buen espíritu. Decir, ya para ir concluyendo, que cuando nosotros nos encontramos en desolación o en consolación, podemos identificar de la siguiente forma las tretas o las mociones. Voy a decir tal cual así las características que nos hace vivir para que nos ayude a identificarlas. Primero hay que distinguir de pecado en pecado. ¿Sí? Cuando yo me encuentro de pecado en pecado, ¿qué me va a proponer el mal espíritu? O sea, ¿cómo me voy a sentir internamente? Pero son tretas, es decir, es el mal espíritu. Seguridad, alegría, ánimo, paz, confianza, gozo. Todo esto yo lo puedo experimentar cuando estoy de pecado en pecado. Pero todo eso es aparente, es decir, no es real y es pasajero, se acaba, no permanece. En cambio, de la misma forma, cuando yo estoy de pecado en pecado, las mociones del buen espíritu me van a hacer experimentar intranquilidad, tal vez tristeza, un cierto como desánimo, una desconfianza, un disgusto, una confusión. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el buen espíritu es, como me quiere sacar de esa zona de pecado en pecado, me va a hacer sentir intranquilo, como desconfiado de eso que quiero hacer, con disgusto, me voy a sentir confundido. Eso es cuando yo estoy de pecado en pecado. Y ahora, cuando yo ya estoy en un proceso, digamos, subiendo, creciendo, purgando mis pecados, se intercambian. Ahora el mal espíritu me va a hacer sentir intranquilo, triste, desanimado, desconfiado, con disgusto, con confusión. ¿Por qué? Porque el mal espíritu me quiere sacar de que yo ya no me purgue, yo ya deje mi conversión hacia Dios. Y en cambio, el buen espíritu me va a hacer sentir seguro, alegre, con ánimo, con paz en mi corazón, con confianza, con gozo, con plenitud, con entusiasmo. Todo eso que tal vez el mal espíritu me proponía antes de pecado en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no es aparente y pasajero, es decir, ahora es consistente, permanece, se mantiene en mí estos sentimientos positivos. Y así es como puedo también distinguir las mociones de las tretas dependiendo de esta, digamos, época espiritual a la que le llama San Ignacio, que es ir de pecado en pecado o estar ya de bien en mejor subiendo. Pues hasta el día de hoy lo dejaremos aquí y en la próxima veremos ahora sí cómo ya discernir propiamente la desolación y la consolación y todo aquello que se presenta dentro de ello. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.